La selva estaba en llamas, no metaphoricamente, no como una metáfora. La selva ardía literalmente a su alrededor, y los hombres agazapados tras sacos de arena y árboles caídos sentían el calor en la cara incluso mientras la lluvia caía a cántaros. La oscuridad era absoluta, salvo cuando no lo era, salvo cuando los destellos de los disparos rasgaban la noche como relámpagos, salvo cuando una bengala surcaba el cielo y lo convertía todo en un blanco pálido y fantasmal, revelando lo que se acercaba a ellos al otro lado del río Lunga. Lo que se aproximaba a ellos eran 10.000 hombres. 10.000 soldados imperiales japoneses, gritando y con las bayonetas caladas, avanzaban por las oscuras aguas y la maleza de la jungla con una ferocidad que había roto las líneas aliadas desde Filipinas hasta Singapur y Birmania. No eran reclutas, no eran hombres desesperados. Eran los soldados del 17º Ejército al mando del general Aruyos y Yakutake, veteranos de Manchuria y China, hombres que nunca habían sido detenidos, hombres a quienes se les había dicho, y que creían, que eran invencibles. Y entre esos 10.000 hombres y la vital pista de aterrizaje de Henderson Field, la razón estratégica por la que la guerra del Pacífico podía ganarse o perderse, había, en un punto crítico de esa línea, 2 secciones de ametralladoras del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Menos de 50 hombres. Y una de esas ametralladoras se había atascado. El infante de marina que la manejaba llevaba ya 3 horas combatiendo. Tenía las manos quemadas. 2 de los hombres a su alrededor estaban muertos. La munición estaba casi agotada. Y en algún lugar de la oscuridad, los gritos se oían cada vez más fuertes. Él no corrió. No se quedó paralizado. Cogió la ametralladora, que pesaba casi 19 kilos, con sus propias manos y la transportó a través de terreno abierto bajo fuego enemigo directo hasta una posición operativa, para poder mantener personalmente 2 ametralladoras funcionando a la vez. Su nombre era John Basilone, y la mayoría de las personas que lo habían conocido en Nueva Jersey habían dado por sentado que pasaría la guerra pelando patatas. Para comprender lo que ocurrió la noche del 24 de octubre de 1942 en la isla de Guadalcanal, en el Pacífico Sur, primero hay que entender qué estaba en juego y hasta qué punto la situación estuvo realmente cerca de la catástrofe. Para el otoño de 1942, Estados Unidos llevaba menos de un año en guerra. Pearl Harbor había sido atacado el 7 de diciembre de 1941, y en los meses siguientes, las noticias habían sido terribles casi incesantemente. Filipinas había caído, la isla Guam había caído, Guam había caído, la fortaleza británica de Singapur, supuestamente inexpugnable, defendida por más de 80.000 soldados aliados, se había rendido ante una fuerza japonesa que era la mitad de su tamaño en lo que Winston Churchill calificó como el peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica. Los japoneses habían avanzado por el sudeste asiático, hacia Birmania, en dirección a la India y hacia el Pacífico con una velocidad y una ferocidad que dejaron atónitos a los analistas militares de todo el mundo. La batalla de Midway en junio de 1942 supuso un punto de inflexión en cuanto a portaaviones e impulso estratégico, pero no detuvo la expansión terrestre japonesa. Y en agosto de 1942, los marines estadounidenses desembarcaron en una pequeña isla del archipiélago de la Salomón de la que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar y cuyo nombre no podían pronunciar. Guadalcanal. La isla tenía aproximadamente 2.500 millas cuadradas de densa selva tropical, montañas volcánicas, pantanos infestados de malaria y llanuras costeras. Hacía calor. Estaba húmedo. Olía a podredumbre y vegetación, y a la particular humedad espesa que produce la selva tropical del Pacífico. Según la mayoría de los testimonios de los hombres que sirvieron allí, era uno de los entornos más inhóspitos que un ser humano pudiera imaginar. Pero tenía algo que Japón necesitaba desesperadamente, un aeródromo parcialmente terminado. Quien controlaba ese aeródromo controlaba el espacio aéreo sobre el mar de Salomón. Quien controlaba el espacio aéreo sobre el mar de Salomón controlaba las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Y quien controlaba esas líneas de suministro controlaba todo el teatro de operaciones del Pacífico Sur. Ese aeródromo, que los estadounidenses completaron y bautizaron como Campo Henderson en honor a un aviador de la Infantería de Marina caído en Midway, no era simplemente un activo estratégico. Fue el punto clave de toda la Guerra del Pacífico en 1942. Los japoneses lo entendieron perfectamente, y tenían la intención de recuperarlo. El desembarco inicial estadounidense en agosto tomó por sorpresa a los japoneses, y los marines se apoderaron de la costa norte de la isla y del aeródromo con relativa rapidez. Pero la respuesta japonesa fue inmediata y abrumadora.
Comenzaron a enviar tropas a la isla desde el noroeste, enviando convoys de refuerzo a través de un paso entre las islas que los marines apodaron con resentimiento el Estrecho y que la historia recordaría como el Expreso de Tokio. Noche tras noche, destructores y cruceros japoneses transportaron suministros y soldados por ese paso, desembarcando a miles de hombres en la costa occidental de Guadalcanal y conformando una fuerza que eventualmente superaría los 30.000 soldados en la isla. Al mismo tiempo, los marines no solo luchaban contra los japoneses, sino también contra la propia isla. La malaria se propagó entre las unidades estadounidenses con una eficacia devastadora. Para octubre de 1942, casi 2.000 marines estaban hospitalizados a causa de la enfermedad. Los hombres combatían con temperaturas de 39 y 40 grados Celsius, temblando de frío entre los tiroteos, vomitando en las trincheras y permaneciendo de guardia porque no había nadie que los reemplazara. Las raciones eran insuficientes. La munición escaseaba con frecuencia. El apoyo naval era poco fiable. La Armada estadounidense había sufrido pérdidas catastróficas en las aguas que rodean Guadalcanal, y hubo momentos en que los marines se sintieron completamente abandonados, dejados en la isla sin nada más que lo que podían cargar y sostener. Lo que se les pedía que mantuvieran era un perímetro de aproximadamente 15 millas de largo alrededor de Henderson Field, custodiado por unos 11.000 infantes de marina tan dispersos que en muchos lugares la línea era poco más que una sugerencia. El plan del general Yakutake para octubre de 1942 era sencillo en su concepción y de una ambición descomunal. Lanzaría un asalto terrestre masivo y coordinado contra el perímetro de los marines, abrumaría a los defensores con su superioridad numérica, tomaría el aeródromo de Henderson y acabaría con la superioridad aérea estadounidense sobre las Islas Salomón en una sola noche. Las fuerzas navales permanecerían en alta mar para bombardear el aeródromo simultáneamente. La aviación japonesa destruiría cualquier resto de tropas. En su opinión, sería el golpe decisivo de la campaña de Guadalcanal. El asalto principal se produciría a través de la jungla al sur del aeródromo, por un terreno tan denso que se consideraba casi intransitable, razón por la cual los japoneses lo eligieron. Atacarían en la confluencia de 2 batallones de infantería de marina, en un lugar que los mapas denominaban Sector 3 de la defensa perimetral, a lo largo de un sendero que llegaría a conocerse simplemente como Cresta Sangrienta o Cresta de Edson. Aunque la noche del 24 de octubre, el lugar exacto de los combates más intensos, fue una sección de la línea defendida por hombres del primer batallón del 7º Regimiento de Infantería de Marina. Los hombres que defendían esa sección específica estaban bajo el mando del teniente coronel Louis Chesty Puller, un hombre que ya era legendario en el cuerpo y que lo sería aún más. Entre las secciones de ametralladoras posicionadas para defender ese terreno crítico se encontraba una sección dirigida por un sargento que había crecido en un pequeño pueblo de Nueva Jersey, que de niño trabajó en un almacén de cádiz de golf y cuya especialidad militar original. La descripción del puesto que el ejército de los Estados Unidos le había dado cuando se alistó por primera vez en 1934 era la de cocinero. John Basilone nació el 4 de noviembre de 1916 en Buffalo, Nueva York, el sexto de 10 hijos de una familia de inmigrantes italianos que se había establecido en Raritan, Nueva Jersey. Su padre, Salvatore, era sastre y provenía de Calabria, en el sur de Italia. Su madre, Dora, dirigía el hogar con la autoridad serena que las madres de familias numerosas en comunidades de inmigrantes suelen desarrollar por pura necesidad. Raritan, en las décadas de 1920 y 1930, era un pueblo obrero, de esos donde los niños jugaban en la calle, los padres trabajaban con sus manos, la Gran Depresión golpeó con fuerza y todos asintieron, pero nadie hablaba mucho de ella porque hablar no cambiaba nada. John no era un estudiante excepcional. No le interesaba especialmente lo académico. Sin embargo, era físicamente fuerte, con una agresividad natural, como suelen ser los chicos de familias numerosas, unidas y competitivas, y poseía una energía inagotable que los límites de un pequeño pueblo de Nueva Jersey en plena Gran Depresión simplemente no podían contener. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en 1934, a los 17 años, con el permiso de sus padres, porque quería ver el mundo. El ejército se fijó en John Basilone, un joven fuerte, dispuesto y sencillo de Nueva Jersey, y le asignó el papel más directo, sin glamour, pero esencial en cualquier unidad militar. Lo convirtieron en cocinero. Pasó 3 años en Filipinas, destinado en Fort William McKinley, cerca de Manila, y esos años resultarían más formativos de lo que sugerían sus funciones oficiales. Practicaba boxeo.
Era bueno en ello. De hecho, muy bueno, llegando a ganar el campeonato de peso medio del departamento de Filipinas y forjándose una reputación de ser no solo duro, sino también controlado. Una agresividad controlada, de esas que se desarrollan tras haber participado en suficientes combates reales como para comprender que perder la cabeza significa perder la pelea. También llegó a sentir un profundo afecto por el pueblo filipino y su cultura, pasando tiempo fuera de la base en las comunidades locales, aprendiendo algunas frases del idioma y desarrollando un cariño por la región que años más tarde influiría en su comprensión de lo que estaba en juego en el Pacífico. Tras cumplir su servicio militar, regresó a Raritan, probó la vida civil, la encontró insatisfactoria y, en junio de 1940, más de un año antes de Pearl Harbor, en un momento en que Estados Unidos aún era oficialmente neutral y la mayoría de los estadounidenses no querían involucrarse en otra guerra europea o asiática, John Basilone entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines y se alistó de nuevo. No precisamente por patriotismo, ni por ningún análisis político particular de los acontecimientos mundiales. Según la mayoría de los testimonios, se alistó porque lo echaba de menos, porque la estructura, la camaradería y el significado especial que la vida militar le proporcionaba se le habían quedado grabados durante sus años en el ejército y no encontraba nada parecido en el ámbito civil. Los marines examinaron su historial de servicio en el ejército y, en una decisión que resonaría en la historia, lo asignaron a una sección de ametralladoras. El arma con la que se entrenó fue la ametralladora pesada Browning M1917 aún no refrigerada por agua, un arma formidable, en términos técnicos. Con un peso aproximado de 42,5 kilogramos, 93 libras, con su trípode y camisa de agua, disparando el cartucho 30-06 Springfield a una cadencia de 400 a 600 disparos por minuto, capaz de mantener un fuego sostenido que las ametralladoras refrigeradas por aire de la época simplemente no podían sostener. La ametralladora pesada Browning era, cuando era empleada correctamente por dotaciones entrenadas y comprometidas, una de las armas defensivas más devastadoras del arsenal estadounidense. El sistema de refrigeración por agua le permitía disparar durante mucho más tiempo que las armas refrigeradas por aire antes de sobrecalentarse. En un enfrentamiento defensivo prolongado, donde el enemigo debe cruzar terreno abierto o semiabierto mientras el defensor puede permanecer inmóvil, una ametralladora pesada bien posicionada con munición suficiente y una dotación experta no es simplemente una ventaja, sino un multiplicador de fuerza de valor casi incalculable. John Basilone aprendió a usar la Browning del mismo modo que aprendió a boxear. No solo aprendió la mecánica, sino que aprendió a sentirla. Aprendió los ritmos del arma, sus tolerancias, los sonidos particulares que emitía cuando funcionaba correctamente y los sonidos ligeramente diferentes que producía cuando algo estaba a punto de fallar. Aprendió a desmontarla y volver a montarla en completa oscuridad, porque en un combate nocturno, que, históricamente, era el método de ataque preferido de los japoneses, no se puede ver lo que se está haciendo, y si el arma se encasquilla en la oscuridad y no se puede arreglar solo con el tacto y por instinto, es como si no existiera. A juicio de los hombres que sirvieron con él y de los oficiales que lo entrenaron, se convirtió en alguien verdaderamente excepcional en su trabajo. No solo competent, no solo confiable. Exceptional, el tipo de infante de marina que mejora a sus compañeros con solo estar presente, que establece un estándar que enaltece la unidad que lo rodea. Fue ascendido a sargento y asignado a la Compañía C, Primer Batallón, Séptimo Regimiento de Infantería de Marina, Primera División de Infantería de Marina. En agosto de 1942, desembarcó en Guadalcanal. Llevaba poco más de 2 meses en la isla cuando llegó la noche del 24 de octubre. En esos 2 meses, había visto cosas que lo habían transformado por completo. Había visto morir a amigos por heridas de bala y por enfermedades, a veces sin poder distinguir una de la otra porque, con cierta luz, un hombre con malaria grave parecía casi tan mal como uno que había recibido un disparo. Había comido comida inadecuada, bebido agua de dudosa procedencia y dormido en posiciones que apenas podían considerarse como dormir. Ya había participado en tiroteos. Ya había disparado a personas en la oscuridad y sabía, por el silencio posterior, lo que eso significaba. Pero el 24 de octubre fue algo diferente, tanto en magnitud como en naturaleza, a todo lo que había ocurrido antes. La información de inteligencia disponible para los marines en los días previos al asalto era fragmentaria pero alarmante. El reconocimiento aéreo y los informes de los observadores costeros, una red de observadores aliados desplegados por todas las islas Salomón que transmitían por radio los movimientos de barcos y tropas japonesas con notable eficacia,
indicaban que se estaba preparando algo de gran envergadura. El tren Tokyo Express circulaba con frecuencia. La artillería japonesa bombardeaba intermitentemente el perímetro. Se reportaron grandes concentraciones de tropas en la jungla al sur y suroeste de la base Henderson. Chesty Puller, al mando del primer batallón del 7º Regimiento de Infantería de Marina, había desplegado sus hombres con la mayor eficacia posible, dadas las limitaciones del terreno y las fuerzas disponibles. El sector de su batallón abarcaba aproximadamente 2.500 yardas de frente, una distancia enorme para el número de hombres disponibles. Unos 700 infantes de marina dispersos por ese terreno con armamento de apoyo. Las secciones de ametralladoras estaban ubicadas en lo que Puller consideraba el terreno crítico, los lugares donde, según el análisis del terreno, era más probable que los japoneses concentraran su ataque. Los accesos naturales a través de la jungla donde la vegetación se escaseaba lo suficiente como para permitir el movimiento de grandes contingentes. La sección del sargento Basilone estaba situada en una pequeña cresta que dominaba uno de estos accesos naturales. Contaba con 2 ametralladoras pesadas Browning, una sección de 8 hombres para operarlas y brindarles apoyo, y suficiente munición, según él, para un combate prolongado. La noche del 24 de octubre comenzó, como siempre comenzaban las noches en la selva de Guadalcanal, con lluvia. Llovía torrencialmente, de esa clase de aguacero tropical que reduce la visibilidad casi a cero, convierte el suelo en un lodazal que se adhiera a las botas y succiona a cada paso, y crea un ruido constante que lo ahoga todo. Pasos, órdenes susurradas, los sonidos de un grupo muy numeroso de hombres moviéndose entre la maleza a menos de medio kilómetro de distancia. El ataque japonés comenzó alrededor de la medianoche. Lo ocurrido durante las siguientes horas está documentado en los informes oficiales posteriores a la acción del Cuerpo de Marines, en los testimonios de los supervivientes tras la guerra, en la mención de la medalla de honor otorgada a John Basilone y en los relatos de los hombres que estuvieron allí y que, décadas después, todavía luchaban por describirlo en términos que, a su juicio, transmitieran adecuadamente la realidad. El asalto se produjo en oleadas humanas. Los soldados del 17º Ejército, y esto no es una metáfora, sino una decisión táctica deliberada basada en la doctrina militar japonesa de la época, atacaron en formaciones masivas, oleada tras oleada, con la clara intención de abrumar las posiciones defensivas mediante la superioridad numérica y el terror psicológico de una marea humana aparentemente interminable. Los oficiales, con las espadas desenvainadas, lideraban las cargas. Los hombres gritaban mientras corrían. Las granadas describían arcos en el cielo a través de la lluvia y estallaban en destellos naranjas. El fuego de fusil provenía simultáneamente de múltiples direcciones mientras los flanqueadores japoneses intentaban encontrar los límites de las posiciones de los marines. Contra una posición defendida por hombres atemorizados, con efectivos reducidos y munición insuficiente, esta táctica ya había funcionado antes. Había funcionado repetidamente. Era la táctica que había roto otras líneas, en esta isla y en otras. En la sección de John Basilone, se topó con algo que no había encontrado antes. Las 2 ametralladoras Browning abrieron fuego simultáneamente, y en los relatos de los supervivientes de ambos bandos, el efecto se describió en términos sorprendentemente similares: un muro de fuego. Con una cadencia de entre 400 y 600 disparos por minuto por arma, apuntando hacia la trayectoria natural que Basilone había identificado y para la que sus ametralladoras habían sido previamente calibradas, las 2 armas crearon un campo de fuego entrelazado que resultó verdaderamente devastador. Las primeras oleadas japonesas fueron detenidas casi de inmediato, pero las oleadas continuaron llegando. Durante 3 horas, la sección de Basilone resistió. Este no es momento para hablar en abstracto. Piensen en lo que significan 3 horas de combate sostenido. Las ametralladoras requieren alimentación constante, cintas de munición 30-06 que deben cargarse, que se agotan y deben reemplazarse, lo que exige coordinación entre el artillero y los encargados de la munición incluso mientras los hombres mueren y resultan heridos a su alrededor. Las Browning refrigeradas por agua pueden mantener el fuego durante más tiempo que las armas refrigeradas por aire, pero no son milagrosas. Pueden sobrecalentarse, pueden atascarse, pueden sufrir fallas mecánicas por el estrés constante de miles de disparos que pasan por el mecanismo. Los hombres de la sección que no estaban en los cañones transportaban munición desde el punto de suministro hasta las armas, corriendo a campo abierto bajo fuego, en la oscuridad y la lluvia, para mantenerlas abastecidas. 2 de ellos murieron en el intento. Otros resultaron heridos. A pesar de sus esfuerzos, las reservas de munición estaban a punto de agotarse.
Y entonces una de las armas se atascó. En medio de un ataque sostenido por miles de soldados enemigos en la oscuridad, una de las dos armas que sostenían la defensa de esa sección de la línea dejó de funcionar. Lo que Basilone hizo a continuación está documentado en la mención de su medalla de honor, confirmado por testimonios de testigos presenciales, y es, cuando se comprende la realidad física y psicológica de lo que implicó, uno de los actos individuales más extraordinarios en la historia del cuerpo de marines. Reparó el arma, bajo fuego enemigo directo, en completa oscuridad salvo por los destellos de los cañones y las bengalas ocasionales, con soldados enemigos literalmente al alcance de las granadas, desatascó el cañón, logró que volviera a funcionar. Y cuando la situación empeoró aún más, cuando se agotó la munición en su posición y los japoneses presionaban con tanta fuerza que la distancia entre el punto de suministro y los cañones era demasiado peligrosa para cruzarla corriendo repetidamente, hizo algo que la mención oficial describe con un lenguaje militar cuidadoso y mesurado, pero que, en términos humanos, es casi imposible de comprender del todo. Tomó la Browning, los 41 libras que pesaba el arma en sí, sin contar el trípode, sin contar la camisa de agua cuando estaba llena, solo el arma, la levantó y la transportó a través de aproximadamente 200 yardas de terreno que estaba bajo fuego enemigo directo, en la oscuridad, a través del barro, hasta donde había munición disponible, para poder seguir disparando. Según varios testimonios, y tal como se confirma en su citación, posteriormente volvió a pasar la munición por el mismo fuego, no una sino varias veces, para mantener ambas armas en funcionamiento. Durante 15 horas. Desde poco después de la medianoche hasta el amanecer del 25 de octubre de 1942. En un momento dado, cuando los soldados japoneses habían penetrado el perímetro y llegado a las posiciones de artillería, Basilone los combatió a corta distancia con una pistola. En otro momento, cuando solo él y otros dos infantes de marina seguían operativos en la posición de artillería, operó personalmente ambas armas, alternándolas y manteniéndolas en funcionamiento, ya que no quedaban suficientes hombres para manejarlas por separado. Cuando amaneció el 25 de octubre, el ataque había sido repelido. Aproximadamente 1.500 soldados japoneses yacían muertos frente a las posiciones de los marines. La mayor concentración de esos cadáveres, y este detalle aparece en varios informes posteriores a la acción y está corroborado por registros japoneses capturados después de la guerra, se encontraba justo frente a la posición ocupada por la sección del sargento John Basilone. El perímetro del campo Henderson había resistido. El aeródromo no había caído. Esa noche, la guerra del Pacífico no había dado un giro a favor de Japón. Y un joven de 35 años de Raritan, Nueva Jersey, a quien el ejército había clasificado una vez como cocinero, se encontraba bajo la luz del amanecer en una isla del Pacífico, observando el daño que habían causado sus ametralladoras, y comenzó, con la naturalidad propia de quienes han pasado por tales situaciones, a evaluar qué reparaciones y suministros necesitaría su sección para estar preparada para la noche siguiente. Las consecuencias de la batalla de Henderson Field, o, más concretamente, del enfrentamiento a veces denominado Batalla por Henderson Field, el asalto japonés del 24 y 25 de octubre, se hicieron sentir casi de inmediato en términos estratégicos. El general Yakutake había emprendido su mayor y mejor organizado asalto, en condiciones óptimas, con superioridad numérica y con apoyo naval y aéreo disponible, y fracasó. Los marines resistieron. El aeródromo no cayó. Los aviones de Henderson Field continuaron volando, interceptando los convoyes de suministros japoneses e impidiendo que Japón reforzara y abasteciera a sus fuerzas terrestres en Guadalcanal en cantidades suficientes para sostener una campaña prolongada. El impulso estratégico de la campaña de Guadalcanal, que había sido realmente incierto hasta octubre de 1942, una campaña que altos mandos estadounidenses, incluidos el almirante Ernest King y el general George Marshall, habían considerado seriamente abandonar en ciertos momentos, cambió decisivamente tras el fracaso de este asalto. Japón realizaría nuevos intentos para retomar la isla, y algunos de los combates más sangrientos de la campaña aún estaban por venir. Pero el asalto coordinado y a gran escala del 24 de octubre representó el punto álgido de la capacidad ofensiva terrestre japonesa en Guadalcanal y había logrado romper el perímetro de los marines. Se había averiado, en gran medida, en la sección de ametralladora del sargento John Basilone. El cuerpo de marines actuó con rapidez para reconocer lo sucedido. La recomendación para la medalla de honor fue presentada personalmente por Chesty Puller, y Puller no era un hombre que presentara tales recomendaciones a la ligera. La mención,
Una vez aprobada, empleó un lenguaje notable por su precisión y sobriedad, como suelen ser las condecoraciones militares, describiendo las acciones de Basilone como en consonancia con las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. Esa es una forma de describir el hecho de transportar una ametralladora a través de terreno abierto bajo fuego enemigo en plena noche y bajo la lluvia, porque la alternativa era que la línea se rompiera. John Basilone recibió la Medalla de Honor, el único suboficial de la Infantería de Marina en el Teatro del Pacífico en recibirla en 1942, el 21 de mayo de 1943 en Guadalcanal, donde el general Alexander Van de Grief se la impuso en su uniforme. Fue el primer suboficial de la Infantería de Marina desde la campaña de Haití de 1915 en recibir la máxima condecoración militar del país. Y entonces el gobierno de Estados Unidos hizo lo que el gobierno de Estados Unidos hace con sus héroes en tiempos de guerra. Lo enviaron a casa a vender bonos de guerra. La gira de bonos de guerra de 1943 es, a su manera, uno de los capítulos más reveladores de la historia de John Basilone, porque su respuesta a la misma revela algo esencial sobre el tipo de hombre que era, algo que su historial de combate, por extraordinario que sea, no llega a captar del todo. Durante casi un año, fue tratado como una celebridad. Y, en efecto, lo era. Era apuesto. Se expresaba con la sencillez y franqueza propias de quienes no buscan protagonismo. Su condecoración transmitía, incluso a quienes desconocían las operaciones militares, que algo extraordinario había ocurrido. Era John Basilone, de Raritan, Nueva Jersey, hijo de inmigrantes, el joven que había trabajado en el campo de golf, el cocinero que había defendido la línea en Guadalcanal. Y Estados Unidos se enamoró perdidamente de él. Fue presentado ante multitudes enormes. Apareció en Times Square. Raritan organizó un desfile en su honor que congregó a 30,000 personas en un pueblo de menos de 7,000 habitantes. Conoció al presidente. Apareció en películas de reclutamiento. Su rostro figuró en carteles. Un estudio de Hollywood mostró interés en su historia. Lo odiaba. No publicament. Era amable y profesional, y se comportaba con la dignidad que el cuerpo de marines esperaba de sus héroes condecorados. Pero en sus cartas a casa, en conversaciones con personas de su confianza, en el registro privado que biógrafos e historiadores han reconstruido a partir de los documentos y testimonios que se conservan, emerge una imagen coherente. John Basilone sentía que lo mantenían al margen de la guerra mientras sus amigos morían en ella. Los hombres del primer regimiento de marines seguían luchando. La campaña de Guadalcanal continuó hasta febrero de 1943. Y tras Guadalcanal, la campaña de conquista de islas avanzó. Nueva Georgia, Bougainville, Nueva Bretaña, con toda la sangre, el barro y la malaria que cada isla traía consigo. Hombres con los que había entrenado y luchado codo con codo morían y resultaban heridos a un ritmo que no podía conciliar con la vida que llevaba, donde su principal contribución al esfuerzo bélico consistía en estrechar la mano de obreros en Ohio y fotografiarse con políticos en Washington. Solicitó, repetidamente y con creciente urgencia, ser reincorporado al combate. El cuerpo de marines, que había invertido un considerable esfuerzo institucional en convertir a John Basilone en un símbolo de lo que los marines estadounidenses podían hacer, se mostraba reacio a enviar ese símbolo de vuelta a un lugar donde podría ser asesinado. Como solución de compromiso, se le asignó el puesto de instructor de instrucción militar en Camp Pendleton, California, donde al menos su experiencia se aplicaba directamente al entrenamiento de los hombres que irían a luchar en la guerra que él deseaba librar. Fue en Camp Pendleton donde conoció a Lena Righi. Lena era sargento de la Infantería de Marina, una de las mujeres que se habían unido a la Reserva Femenina del Cuerpo de Marines, creada en 1943 para liberar a los infantes de marina varones y destinarlos al combate, desempeñando funciones administrativas y de apoyo en territorio estadounidense. Era originaria de Portland, Oregón, de ascendencia italiana y, según todos los testimonios de la época, una mujer formidable, inteligente, directa, completamente indiferente a la fama de Basilone y totalmente impresionada por él mismo. Se casaron el 10 de julio de 1944 en una ceremonia en la capilla de la base. Habían estado juntos, desde que se conocieron hasta la boda, durante apenas unos meses. Según algunos relatos, John Basilone dedicó parte de su luna de miel a ultimar su solicitud para reincorporarse a una unidad de combate. Para cuando se casó con Lena, ya lo habían asignado al primer batallón del 27º Regimiento de Infantería de Marina, de la 5ª División de Infantería de Marina, una nueva división que se estaba formando para lo que sería el siguiente gran asalto anfibio en el Pacífico. Sabía lo que eso probablemente significaba.
Conocía la dirección estratégica que estaba tomando la campaña del Pacífico. Sabía, como solo los soldados experimentados en combate comprenden estas cosas, que a donde quiera que fuera, sería peor que Guadalcanal. De todos modos, hay algo en esto, en la elección misma, que requiere un momento de reflexión, porque habla de algo sobre los seres humanos, el deber y la psicología particular de los hombres que han estado en combate serio, algo que no es fácil explicar pero que es muy importante comprender. John Basilone había cumplido con su deber. Desde cualquier punto de vista razonable, había hecho más de lo que le correspondía. Había resistido solo, en la oscuridad, durante 15 horas, y la guerra del Pacífico dependió de su actuación. Había recibido la máxima condecoración del país. Tenía una esposa que lo amaba y una familia en Nueva Jersey que lo deseaba de vuelta en casa. Había recibido ofertas de Hollywood que lo habrían hecho rico y le habrían salvado la vida. El propio cuerpo de marines había intentado, a su manera, protegerlo. Podría haberse detenido. Podría haberse quedado. Podría haber pasado el resto de la guerra haciendo lo que la institución quería que hiciera: entrenar reclutas, asistir a mítines, ser el marine ejemplar. Y nadie que supiera lo que había hecho en Guadalcanal habría podido decir nada al respecto. Ya había pagado más de lo que la mayoría de los hombres jamás tendrían que pagar. Pero regresó. Cuando le preguntaban al respecto, y se lo preguntaban repetidamente, tanto los periodistas como la gente de su entorno, sus respuestas solían ser breves y prácticas, más que filosóficas. Quería estar con sus hombres. Sentía que era más útil en combate que en un escenario. No creía estar siendo un héroe. Pensaba que simplemente hacía lo obvio. Y lo obvio era ir a luchar. El 19 de febrero de 1945, John Basilone desembarcó en la playa de Iwo Jima. Iwo Jima. El nombre tiene ahora un peso que no tenía entonces. En aquellas primeras horas del 19 de febrero de 1945, cuando las lanchas de desembarco tocaron tierra en la playa, las rampas bajaron y los infantes de marina de la Quinta División se toparon con lo que les esperaba. Lo que les esperaba era, en opinión de la mayoría de los historiadores militares, la fortificación defensiva más meticulosa y brillantemente preparada en la historia de la Guerra del Pacífico. Al general Tadamichi Kuribayashi se le había asignado la isla, una guarnición de aproximadamente 22,000 soldados y marineros, y la orden de hacer que su toma resultara lo más costosa posible para los estadounidenses. Había dedicado meses a ello. Había construido 17 millas de túneles que conectaban más de 1,500 posiciones fortificadas. Había enterrado artillería y morteros que no podían ser destruidos por bombardeos navales, ya que permanecían bajo tierra hasta el momento de disparar. Había dispuesto sus defensas en profundidad, con campos de tiro superpuestos, de modo que la toma de una posición exponía al atacante al fuego de otras 3. Lo más importante era que había ordenado a sus hombres que no defendieran las playas. Esto representó un cambio en la doctrina defensiva japonesa y una decisión de enorme trascendencia táctica. Las defensas insulares japonesas anteriores se habían concentrado en la línea de costa, intentando detener a los estadounidenses antes de que pudieran establecer una cabeza de playa. Kuribayashi comprendió que este enfoque había fracasado siempre. El fuego naval y el apoyo aéreo estadounidenses eran simplemente demasiado potentes para que las defensas costeras pudieran resistirlos. Su plan consistía en permitir que los marines desembarcaran, avanzaran tierra adentro y luego, una vez en tierra y lejos de la protección directa de la artillería naval, lanzarles todo su poderío simultáneamente. La playa de Iwo Jima es de arena volcánica negra, profunda y suelta, de una forma casi imposible de describir a quien no la haya experimentado. No es arena de playa. Es como caminar sobre azúcar negra gruesa. Cada paso se hunde. Cada paso requiere más energía que un paso sobre terreno firme. Cada paso es más lento de lo necesario cuando hay gente intentando matarte. La playa se eleva abruptamente hacia terrazas del mismo material volcánico suelto, terrazas que hay que escalar para avanzar tierra adentro, terrazas que canalizan el movimiento en líneas predecibles que pueden cubrirse con fuego. Y detrás de esas terrazas, en aquella mañana del 19 de febrero de 1945, los cañones japoneses abrieron fuego. La unidad de Basilone desembarcó en la segunda oleada. La primera ya había descubierto cómo era la playa y lo difícil que era cruzarla. Los muertos yacían en la arena negra cuando desembarcó la segunda oleada. Los heridos también. Los supervivientes estaban en la arena negra, intentando avanzar, intentando alejarse del campo de batalla y adentrarse en tierra firme, donde el terreno, si es que lo había, ofrecía algo más de protección. El sargento Basilone hizo lo que el sargento Basilone hizo.
Él lideró. En el caos del desembarco de Iwo Jima, el humo, el ruido, la arena volcánica suelta que convertía cada paso en una lucha, el fuego que provenía de posiciones indistinguibles, reunió a un pequeño grupo de infantes de marina a su alrededor y comenzó a avanzar, no al azar, no presa del pánico, con la particular agresividad controlada que había caracterizado su lucha desde Guadalcanal en adelante. Él mismo guió un tanque de la infantería de marina que había quedado inutilizado bajo fuego enemigo hasta una posición desde donde pudiera apoyar el asalto. Condujo a sus hombres a través de la playa abierta hasta el primer aeródromo, uno de los objetivos principales del asalto inicial. En el camino, su grupo se topó con un búnker japonés, una posición fortificada de hormigón diseñada para proporcionar refugio y posiciones de tiro a un número considerable de defensores, y Basilone lo destruyó personalmente, utilizando explosivos y granadas, mientras sus hombres proporcionaban fuego de cobertura. En Iwo Jima, hacía exactamente lo mismo que en Guadalcanal. Liderar desde el frente, encontrar soluciones y lograr que la situación fuera viable para los hombres que lo rodeaban mediante el uso de todos los recursos disponibles, armas, iniciativa, valentía física y la absoluta negativa a detenerse. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 19 de febrero de 1945, John Basilone murió a causa de un proyectil de artillería japonés. Tenía 28 años. Había estado en la playa de Iwo Jima durante aproximadamente 3 horas. La noticia llegó a Raritan antes que a Lena Basilone en California. Recibió un telegrama el 27 de febrero de 1945, 8 días después de que su esposo muriera en aquella playa volcánica, negra a 7.000 millas de distancia. Tenía 25 años y llevaba 7 meses casada. Ella nunca se volvió a casar. En Raritan, Nueva Jersey, un pueblo que había enviado a muchos de sus hijos a la guerra, el dolor era de una índole particular y personal. No se trataba de una abstracción. John Basilone no era un símbolo para los habitantes de Raritan. Era un vecino. Era el muchacho que había trabajado como caddy en el campo de golf. Era el hijo de Salvatore y Dora. Era uno de ellos, y se había ido al otro lado del mundo. Había hecho algo extraordinario y luego había regresado para repetirlo y no volver a casa. El sargento John Basilone recibió póstumamente la Cruz de la Armada, la segunda condecoración más alta por valor en el servicio naval de los Estados Unidos, por sus acciones en Iwo Jima el 19 de febrero de 1945. La mención honorífica destacó su papel en la destrucción del fortín y en la guía del tanque, su liderazgo bajo fuego y el ejemplo que dio a los hombres que lo rodeaban en las críticas primeras horas del desembarco. Hasta el día de hoy, sigue siendo el único infante de marina alistado en la Segunda Guerra Mundial que recibió tanto la Medalla de Honor como la Cruz de la Armada. El legado de lo que hizo John Basilone, y más concretamente, de lo que demostró que era posible, opera en varios niveles que merece la pena examinar por separado, porque apuntan en direcciones diferentes y la tensión entre ellos es parte de lo que hace que su historia sea realmente significativa, en lugar de simplemente inspiradora. A nivel táctico, sus acciones en Guadalcanal constituyeron un caso de estudio que el Cuerpo de Marines analizó e incorporó a su doctrina de entrenamiento. Las lecciones específicas no eran misteriosas. El posicionamiento adecuado de las armas de dotación, la importancia de contar con conocimientos de mantenimiento suficientes para reparar las armas bajo fuego, la necesidad de gestionar la munición en enfrentamientos prolongados, quizás lo más importante, la comprensión de que un solo individuo comprometido, con el arma adecuada y los conocimientos precisos en el momento oportuno, puede mantener una posición que de otro modo caería. Estas lecciones no eran nuevas en principio. La historia militar está repleta de ejemplos de cómo el valor individual determina los resultados colectivos. Lo que Basilone aportó fue un ejemplo estadounidense documentado y contemporáneo, uno que podía citarse, estudiarse y utilizarse en el entrenamiento de los marines que ya se estaban preparando para la siguiente isla y la siguiente. El aeródromo de Henderson no cayó el 24 de octubre de 1942, en gran medida gracias a lo que un sargento había aprendido sobre su ametralladora. Esa lección era demasiado importante como para no institucionalizarla. A nivel estratégico, la importancia es más difícil de cuantificar, pero no por ello menos real. Guadalcanal fue la primera gran ofensiva terrestre estadounidense de la Guerra del Pacífico. Su resultado, si Estados Unidos lograría tomar y mantener una base insular en el archipiélago de la Salomón y comenzar el largo proceso de repliegue de Japón al otro lado del Pacífico, estuvo en entredicho durante gran parte de 1942.
La decisión del gobierno de Roosevelt y del Estado Mayor Conjunto de comprometerse con la campaña de Guadalcanal y mantenerla, de no abandonarla cuando la situación parecía más crítica, fue una decisión que marcó todo lo que siguió. Y esa decisión solo fue sostenible porque los marines en tierra, contra todo pronóstico dada su situación material, mantenían el perímetro. Mantenían el perímetro porque, en su punto más crítico, en su noche más crítica, la línea resistió. Los aviones de Henderson Field, protegidos en parte por la artillería de Basilone, fueron fundamentales para la victoria final estadounidense en Guadalcanal. Estos aviones hundieron transportes japoneses, interceptaron convoys de suministros e imposibilitaron que Japón mantuviera y reforzara sus fuerzas terrestres. Sin Henderson Field, sin la superioridad aérea sobre las Islas Salomón, el panorama estratégico de todo el Pacífico Sur cambia por completo. La campaña que el almirante Nimitz denominó el teatro de operaciones decisivo de la Guerra del Pacífico en 1942 y principios de 1943 habría sido muy distinta, y podría haber terminado de forma muy diferente, si la noche del 24 de octubre hubiera tenido un desenlace distinto. Este es el peso que John Basilone cargó a través de aquel terreno bajo la lluvia y la oscuridad de Guadalcanal. No solo 41 libras de acero y metal mecanizado. El peso de lo que dependía de que esos cañones siguieran funcionando. A nivel humano, y este es el nivel que, en última instancia, más importa, su legado es más íntimo y perdurable que cualquier doctrina táctica o cálculo estratégico. Vive en Raritan, Nueva Jersey, donde una estatua suya se alza en el centro del pueblo, donde la oficina de correos local lleva su nombre, donde el desfile anual de Basilone se celebra desde 1945 y congrega a miles de personas para honrar a un hombre que partió y no regresó. Vive en los relatos de los marines que estuvieron en Guadalcanal aquella noche y que, en las historias orales recopiladas durante las décadas siguientes, describieron a Basilone con una coherencia notable en su carga emocional. Él fue la razón por la que estaban vivos. No como una metáfora, sino como una afirmación literal, específica y fáctica sobre los acontecimientos de una noche en una isla, en un año de una guerra que costó 50 millones de vidas en todo el mundo. La clave reside en el ejemplo mismo, en el hecho simple e innegable de que un chico de Nueva Jersey, clasificado como cocinero, se enfrentó a una situación imposible y respondió con competencia, valentía y la firme decisión de no detenerse. Gracias a ello, personas que de otro modo habrían muerto no murieron, una línea que de otro modo se habría roto no se rompió y una guerra que podría haber tenido un desenlace diferente no se libró. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no clasifica a John Basilone como cocinero. Ya no. Al final de esta historia, hay algo que merece la pena reflexionar sobre la naturaleza de la preparación y la naturaleza del coraje. Porque John Basilone no era un superhombre. No nació diferente a los demás. No poseía habilidades inaccesibles para quienes lo rodeaban. Lo que tenía era una ametralladora que conocía mejor que casi cualquier otra cosa en el mundo, y un carácter forjado. Por una familia numerosa en un pueblo obrero, por años en Filipinas aprendiendo a luchar y a mantener la calma, por el cuerpo de marines y su particular cultura de excelencia y responsabilidad, que no se quebró ante la presión más extrema a la que un ser humano puede estar sometido. La preparación fue real. El entrenamiento fue real. La disciplina fue real. No se trata de virtudes abstractas. Son cualidades específicas y prácticas que se pueden elegir, cultivar y mantener a lo largo de una vida cotidiana, mucho antes de que uno sepa que las necesitará. Y entonces llega el momento, llega la noche, llegan los cañones, llegan los 10,000 hombres gritando en la oscuridad, y la preparación se encuentra con el momento, y sucede algo que cambia la historia. El Cuerpo de Marines tiene un dicho que, a lo largo de los años, se ha atribuido a diversas fuentes, pero que se ha arraigado profundamente en su cultura. Cuanto más se suda en el entrenamiento, menos se sangra en combate. John Basilone sudó durante años entrenando. Sudó durante sus años en el ejército en Filipinas, aprendiendo a boxear, aprendiendo paciencia, aprendiendo de lo que era capaz su cuerpo bajo presión. Sudó durante el entrenamiento del Cuerpo de Marines, aprendiendo a manejar la Browning hasta que se convirtió en parte de él. Sudó durante las semanas previas al 24 de octubre, en una isla que hacía todo lo posible por matarlo con enfermedades, miseria y fuego esporádico, manteniendo esas armas, manteniéndolas listas, sabiendo en algún rincón de su ser que la noche llegaría. Y cuando llegó la noche, el sudor dio sus frutos. Ese es el legado de John Basilone. No solo la medalla de honor, aunque es real, merecida y cargada de significado. No solo la estatua en Raritan, ni el desfile, ni el sello postal, ni el buque de guerra que lleva su nombre.
el destructor escolto SS Basilone, comisionado en 1949, que sirvió en la Armada de los Estados Unidos durante 20 años. No solo la miniserie, los documentales y las historias. El legado es la verdad simple, replicable y accesible, que lo que sabes y quien elige ser en tiempos ordinarios determina quién eres en tiempos extraordinarios que ninguno de nosotros puede predecir, prevenir ni evitar. Lo llamaban cocinero. Mantuvo la posición. Él regresó. Eso es todo. Eso es todo. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la responsabilidad que la gente común tiene en momentos extraordinarios y la preparación silenciosa que hace posible el heroísmo cuando la situación lo requiere, tómate un segundo para darle me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas, y las historias como esta merecen ser escuchadas. Y si aún no te has suscrito a Historia de Batalla TV, este es el momento. Cada semana te traemos historias que no aparecen en los libros de texto, pero que han marcado el mundo en el que vivimos. Historia real, personas reales, consecuencias reales. Cada video se realiza con el mismo cuidado y respeto por los hombres y mujeres cuyas vidas tenemos el privilegio de contar. Ahora quiero preguntarles algo, y de verdad quiero saberlo. Cuando piensan en lo que hizo John Basilone, elegir regresar, elegir volver al combate cuando no tenía por qué hacerlo, ¿les parece valentía o algo más? ¿Deber? ¿Culpa? ¿Amor por los hombres que estaban a su lado? Dejen su respuesta en los comentarios. Estas conversaciones importan, y cada perspectiva aporta algo a la historia. La semana que viene, nos adentraremos en una de las operaciones más secretas de la Segunda Guerra Mundial, una misión tan tácita que a los hombres que participaron se les prohibió hablar de ella durante 30 años. En esta misión, los pilotos volaban sin identificación, sin insignias, sin órdenes que nadie pudiera reconocer en caso de ser derribados. Algunos lo fueron. Lo que le sucedió a los supervivientes es una historia que cambiará tu perspectiva sobre el precio de la victoria. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Su presencia aquí hace posible este trabajo. Nos vemos la semana que viene.